Hola. Bienvenidos a su canal Specbog. Esta semana continuaremos con un nuevo audiolibro llamado Piratas de Venus, del gran escritor Edgar Rice Burroughs, de una de sus series poco conocidas, pero igual de fascinantes como Tarzán y John Carter. Es el primer libro de la serie de Venus, encuadrada en los géneros de aventuras, fantástica y de ciencia ficción. Fue publicado inicialmente en una serie de 6 entregas en la revista Argosy en 1932 y 2 años más tarde apareció como libro. La serie transcurre en el planeta Venus, conocido como Antor por sus habitantes. La novela consta de 14 capítulos, y el protagonista pasa por todo tipo de aventuras, en especial con la princesa Eduarde, que aparece por primera vez en la serie. Argumento. Carson Napier es un millonario excéntrico, empeñado en realizar un viaje espacial a Marte, por lo que financia la construcción de un cohete, que él mismo se encarga de pilotar. Debido a que calcula mal el efecto gravitatorio de la Luna, su trayectoria se desvía extraordinariamente. Cuando piensa que se va a estrellar contra el Sol, se ve atraído por Venus, y aterriza en la copa de un árbol gigantesco, y ahí toma contacto con la civilización venusiana. Sin más por mencionar. Comenzamos. Capítulo 1. Carson Napier. Si una figura de mujer, cubierta con una túnica blanca, entra en su cuarto a medianoche, el día 13 del mes corriente, conteste a esta carta. De no ocurrir así, no lo haga. Cuando hube leído este párrafo de la carta, me dispuse a tirarla al cesto, a donde van a parar todos los papeles inútiles que recibo, pero, sin saber por qué, seguí leyendo. Si le habla a usted, tenga la bondad de recordar sus palabras para repetírmelas cuando me escriba. Hubiera seguido leyendo hasta el final, pero en aquel preciso momento sonó el timbre del teléfono. Doblé la carta y la deposité en uno de los cestitos para la correspondencia que había encima de mi mesa. Por casualidad, era el de la correspondencia destinada a ser archivada, y de haber seguido los acontecimientos su curso ordinario, a que hubiera ido la última noticia que hubiese tenido de la misiva y del incidente, ya que las cartas de aquel cestito pasaban a los archivadores. El que me hablaba por teléfono era Jason Gridley. Parecía excitado y me rogaba que acudiera enseguida a su laboratorio. Como Jason no solía excitarse por nada, me apresuré a acceder a su deseo, al mismo tiempo que satisfacía mi curiosidad. Salté a mi auto y pronto salvé las escasas manzanas de edificios que nos separaban. Comprendí en el acto que Jason tenía motivos para estar excitado. Acababa de recibir un radiograma de Peyucidar, el mundo existente en las profundidades de la Tierra. La víspera de la partida, desde el centro de la Tierra, del gran dirigible U-220, siguiendo la afortunada e histórica expedición, Jason había decidido quedarse a fin de buscar a Von Orts, el único miembro de la expedición que faltaba, pero Tarzán, David Innes y el capitán Faulkner le persuadieron de lo insensato de tal empresa, especialmente teniendo en cuenta que David había prometido destacar una expedición de guerreros indígenas, o sea, naturales de Peyucidar, para localizar al joven teniente alemán, caso de que aún viviera y fuera posible hallar algún rastro de su paradero. No obstante, aunque había retornado al mundo exterior en su aparato, Jason sentíase conturbado constantemente por el pensamiento de la responsabilidad que le cabía personalmente por la triste suerte de Von Orts, el joven que tanta popularidad había alcanzado entre los demás miembros de la expedición. En muchas ocasiones expresó reiteradamente su consternación por haber salido de Peyucidar sin agotar todos los medios para rescatar a Von Orts o saber con certeza que había perecido. Jason me ofreció una silla y un cigarrillo. Acabo de recibir un mensaje de Ernest Perry, me dijo. Es el primero que he recibido hace meses. Debe de ser muy interesante para que haya conseguido excitarle de este modo. Lo es, admitió. Corre el rumor en Sari de que Von Orts ha sido encontrado. Ahora bien, como este es un tema totalmente ajeno al presente volumen, debo advertir que lo he aludido con el fin de explicar dos hechos que, aunque no de vital importancia, tienen cierta relación con los acontecimientos subsiguientes. En primer lugar, me hicieron olvidar la carta ya mencionada y, además, fijaron en mi mente aquella fecha. La principal razón que me induce a mencionar el primer hecho es robustecer la idea de que la carta, tan absoluta y rápidamente olvidada, no podía reflejarse en mi memoria y, por consiguiente, al menos objetivamente, no cabía que ejerciese ninguna influencia en los acontecimientos que habían de sobrevenir. Al cabo de 5 minutos, el recuerdo de aquella carta se había borrado de mi memoria tan completamente como si no la hubiese recibido. Los 3 días siguientes fueron de mucho trabajo para mí y cuando me retiré la noche del día 13 me hallaba seriamente preocupado por cierta operación de derechos reales que no se desenvolvía muy bien y tardé mucho en dormirme. Puedo afirmar que mis últimos pensamientos se referían a documentos legales, recibos de hipotecas y diferencias de cantidades tributarias. No sé lo que me obligó a despertarme. Me incorporé en el lecho en el preciso instante en que una figura de mujer, envuelta en algo que parecía una vaporosa gasa blanca, penetraba en mi estancia.
a través de la puerta. Conviene fijarse bien en que digo a través de la puerta, y es que ésta se hallaba cerrada. Era una noche de luna clara y los diversos objetos de mi habitación aparecían perfectamente visibles, y especialmente se destacaba la espectral silueta que avanzó hacia los pies de mi lecho. No soy propicio a sufrir alucinaciones. Nunca había visto un fantasma ni nunca me interesó. No sabía cuál había de ser mi conducta en un trance parecido. Incluso si la joven no hubiera tenido un aspecto tan sobrenatural, no habría sabido qué hacer para recibirla a aquella hora, en la intimidad de mi alcoba, ya que ninguna mujer había invadido, hasta entonces, aquel recinto. Me creo bastante puritano. Es la medianoche del día 13, dijo con voz suave y musical. Efectivamente, repuse recordando, de pronto, la carta que había recibido el día 10. Salió de Guadalupe hoy, continuó. Y espera tu carta en Guaymas. Aquello fue todo lo que ocurrió. La mujer cruzó la estancia y desapareció, no por la ventana, lo que parecía bastante verosímil, sino a través de la sólida pared. Permanecí sentado unos minutos con los ojos fijos en el lugar en que la había visto por última vez, tratando de convencerme de que estaba soñando, pero estaba despierto y bien despierto, tan despierto, que tardé cerca de una hora en caer en los brazos de Morfeo, como decían los escritores de la época de la reina Victoria, bien ajenos a lo embarazoso que debía de resultar el sexo masculino para tan poética descripción en la pluma de literatos varones. La mañana siguiente llegué a mi despacho un poco antes de lo habitual, e inútil es decir que lo primero que hice fue buscar la carta que había recibido el día 10. No recordaba el nombre de la firma ni el punto de origen de la misiva, pero mi secretario se acordó de ella, ya que, dada su índole poco habitual, era lógico que le llamara la atención. «¿Le escribió a usted alguien desde México?», me dijo. Como esta clase de correspondencia se archivaba por naciones y provincias, no hubo dificultad alguna en localizarla. Ni que dudar tiene que esta vez leí su contenido atentamente. Estaba fechada el día 3 y llevaba el matasellos de Guaymas. Guaymas es un pequeño puerto situado en Sonora, en el Golfo de California. La carta decía así: «Muy señor mío, hallándome comprometido en una empresa de gran importancia científica, me veo en la necesidad de solicitar la asistencia, no financiera precisamente, de alguna persona que coincida conmigo psicológicamente, que, al mismo tiempo, sea lo suficientemente inteligente e culta para darse cuenta de las vastas posibilidades que ofrece mi proyecto. La razón que me indujo a dirigirme a usted se la explicaré en una entrevista que se haría imprescindible, caso de que obtenga resultados favorables el experimento que le detallo a continuación. Si una figura de mujer, cubierta con una túnica blanca, entra en su alcoba a medianoche, el día 13 del mes corriente, conteste a esta carta. Si le habla a usted, tenga la bondad de recordar sus palabras para repetírmelas cuando me escriba. Le anticipo mi agradecimiento por prestar a estas líneas su amable atención, ya que comprendo que las juzgará algo desusadas. Le ruego las considere como estrictamente confidenciales, hasta que futuros acontecimientos justifiquen su publicación. De usted agradecido, Carson Napier». «Esto me parece una superchería», comentó Rothmund. «Eso mismo creí yo el día 10, asentí, pero hoy estamos a 14 y la cosa ha cambiado totalmente de aspecto». Signo de interrogación abierta. «¿Qué tiene que ver el día 14 con todo esto?», preguntó. «Ayer estábamos a 13», le recordé. «Supongo que no me iba a hacer creer», murmuró escépticamente. «Precisamente a eso me refiero», le interrumpí. «Aquella mujer se presentó. La vi perfectamente». Ralph no demostró ningún interés por mis palabras. «No olvidé lo que le dijo la enfermera después de su última operación», me recordó. Signo de interrogación abierta. «¿Qué enfermera?». «Tuve 9 y ninguna de ellas coincidió con las otras en sus prescripciones». «Me refiero a Jerry. Decía que los narcóticos afectan muchas veces a la imaginación de los enfermos durante varios meses», repuso en tono persuasivo. «Bueno, al menos Jerry admitía que tengo imaginación, de lo que no pueden vanagloriarse muchos otros. Pero no cabe duda que no influyeron los narcóticos en mi vista. Vi lo que vi. Hágame el favor de cursar una carta para Mr. Napier». Pocos días después recibí el siguiente telegrama de Napier, desde Guaymas: «Recibida carta. Stop. Gracias. Stop. Mañana iré a verle. Supongo que viene por avión», comenté. «O envuelto en una túnica blanca», sugirió Ralph. «Me parece que mejor sería telefonear al capitán Olson para que enviase un coche del manicomio. A veces esos tipos son peligrosos». Continuaba mostrándose escéptico. Desde luego, los dos aguardábamos la llegada de Carson Napier con el mismo interés. Ralph seguramente esperaba ver a un maniático de mirada exaltada. A eso de las 11 de la mañana siguiente, se presentó Ralph en mi estudio. «Mr. Napier está aquí», dijo. Signo de interrogación abierta. «¿Trae el pelo erizado y se le saltan los ojos de las órbitas?», pregunté sonriendo. «No», repuso Ralph devolviéndome la sonrisa. «Tiene muy buen aspecto, pero yo insisto en que es un lunático. Hágale pasar».
Un momento después volvió Ralph acompañando a un hombre excepcionalmente bello. Debía de tener entre 25 y 30 años, aunque muy bien pudiera ser más joven. Avanzó tendiéndome la mano al levantarme yo para recibirle y su rostro se iluminó con una sonrisa franca. Después de las habituales palabras de cortesía, se refirió concretamente al motivo de su visita. A fin de que pueda usted tener una idea de conjunto, debo empezar por decirle algo de mí mismo. Comenzó. Mi padre fue un oficial del ejército inglés y mi madre una joven americana, de Virginia. Yo nací en la India con ocasión de estar mi padre destinado ahí, y me crié bajo la vigilancia de un viejo hindú, muy fiel, tanto con mi padre como con mi madre. Se llamaba Chankavi. Era casi un místico y me enseñó muchas cosas que no se aprenden en las escuelas de párvulos. Entre estos conocimientos estaba la telepatía, que él había cultivado de tal modo que podía conversar conmigo por el procedimiento que él denominaba armonía psicológica y hacerlo a grandes distancias, como si nos encontráramos el uno frente al otro. No solo esto, sino que conseguía transmitir imágenes mentales, también a gran distancia, de tal manera que la persona receptora de las imágenes veía lo que Chankavi estaba viendo o lo que él quería que viese. Me enseñó esta ciencia. Signo de interrogación abierta. ¿Y fue así como me hizo usted ver el día 13 a aquella visitante de medianoche? Le pregunté. Era necesario, asintió para cerciorarme de que estábamos en armonía psicológica. Su carta, al repetirme exactamente las palabras que aparentemente había pronunciado la aparecida, me convencieron de que había encontrado la persona que venía buscando hacía tiempo. Pero antes de entrar en el fondo del asunto, creo razonable que conozca usted algunos antecedentes míos a fin de que pueda decidir si merezco o no su confianza, aunque no sé si le aburro. Le aseguré que estaba muy lejos de aburrirme, y él continuó sus explicaciones. Apenas tenía yo 11 años cuando murió mi padre, y mi madre me trajo a América. Fuimos a Virginia primero y vivimos ahí 3 años, en compañía del abuelo de mi madre, el juez John Carson, cuyo nombre y reputación no les serán a ustedes conocidos, ¿verdad? Después de la muerte del abuelo, mi madre y yo nos fuimos a California. Allí continué mis estudios en una escuela pública y más tarde entré en un pequeño instituto de Claremont, muy reconocido por su buena organización docente y por su excelente profesorado. Poco después de graduarme, ocurrió la tercera y mayor tragedia de mi vida: murió mi madre. Aquel golpe me anonadó. Pareció como si la existencia hubiese perdido todo interés para mí, pero, aunque la vida me interesaba poco, no pasó, naturalmente, por mi imaginación la idea del suicidio. En cambio, me lancé a una existencia temeraria, y, abrigando ciertos proyectos, aprendí aviación. Adopté otro nombre y me convertí en un astro del cine. No me veía obligado a trabajar para ganarme el sustento, pues había heredado de mi madre una fortuna cuantiosa que procedía de mi bisabuelo John Carson. Tan importante era la herencia que solo derrochando podía pensar en gastar las rentas. Menciono este detalle porque la empresa que intento emprender requiere un capital considerable y deseo que comprenda usted que estoy en condiciones de atender ampliamente las necesidades financieras del asunto sin necesidad de ayuda alguna. La vida en Hollywood no solo me aburrió. Había algo más: el sur de California estaba saturado de recuerdos del ser amado. Por esto determiné viajar. Hallándome en Alemania me interesé en la construcción de aviones cohetes y financié algunos. Fue entonces cuando mi idea nació plenamente. No se trataba de nada fundamentalmente nuevo. Mi plan era dirigirme a otro planeta por medio de un torpedo cohete. Mis estudios me habían convencido de que, entre todos los planetas, solo Marte ofrecía probabilidades de estar habitado por seres parecidos a nosotros. Estaba persuadido, al mismo tiempo, de que si conseguía llegar a la Marte, las probabilidades de volver a la Tierra serían muy problemáticas. Comprendiendo que debía tener yo algún otro móvil, distinto de mi propio egoísmo, al lanzarme a aquella aventura, decidí buscar una persona con la que pudiera comunicarme en el caso de que saliera triunfante en mi propósito. De este modo, tal vez podría prepararse una nueva expedición para ir en mi busca, confiando en que no faltarían espíritus aventureros dispuestos a repetir el viaje una vez convencidos de su viabilidad. Durante cerca de un año he estado ocupada en la construcción de un vehículo cohete gigantesco, en la isla de Guadalupe, situada en la costa oeste de la Baja California. El gobierno mexicano me dio todas las facilidades imaginables y en este momento todo está preparado hasta el último detalle. Estoy dispuesto para partir en cualquier momento. Cuando acabó de hablar, desapareció, y la silla en que estaba sentado quedó vacía. En la estancia solo me encontraba yo. Me sentía asombrado, casi aterrado, y recordé lo que me había dicho Rothmund sobre los efectos que producen los narcóticos en la imaginación. Asimismo recordé que los locos nunca se dan cuenta de que lo están. ¿Sería yo un loco? Un sudor frío empapó mi frente. Corrí en busca de Ralph. No cabía duda de que Ralph estaba en su sano juicio. Si realmente había venido Carson Napier y Ralph lo había visto entrar en mi despacho, ¿qué alivio representaría para mí?
Pero antes de que llegara yo a la puerta, Ralph entró en la estancia con rostro asombrado. Mr. Napier ha vuelto, me dijo. No sabía que se hubiese marchado. Hace un momento estaba hablando con usted. Exhalé un suspiro de alivio y me enjugué el sudor de la frente. Si yo estaba loco, también debía de estarlo Ralph. Hágale entrar, dije. Y esta vez quédese usted con nosotros. Cuando volvió a aparecer Napier, en sus ojos había una expresión interrogante. Signo de interrogación abierta. ¿Se ha dado usted cuenta de todo por mis explicaciones? Me preguntó como si no hubiera salido de la estancia. Sí, pero... Espere un momento, tenga la bondad, me rogó. Sé lo que me va a decir y quiero suplicarle que me dispense a la vez que se lo explico. No había llegado aún aquí. Era la prueba final. Si está usted seguro de haberme visto y de haber estado hablando conmigo y puede recordar lo que le dije mientras me encontraba sentado en mi auto, resulta evidente que podremos comunicarnos perfectamente cuando yo llegue a Marte. Pero usted estuvo aquí, terció Rothmund. ¿Acaso no le estreché la mano al entrar y le estuve hablando? Usted lo creyó así, repuso Napier. Signo de interrogación abierta. ¿Quién es ahora el loco? Pregunté a Ralph. Desde aquel día Rothmund insistió en que le gastamos una broma. Signo de interrogación abierta. ¿Y cómo sabe ahora que verdaderamente está presente? Preguntó entonces. No puedo estar seguro, confesé. Ahora sí que estoy aquí, afirmó Napier riendo. Veamos, hasta dónde había llegado en mis explicaciones. Me estaba diciendo usted que se hallaba preparado para partir y que tenía preparado el vehículo cohete en la isla de Guadalupe, le recordé. Exacto. Veo que lo captó usted bien. Ahora, lo más rápidamente posible, voy a explicarle cómo puede ayudarme. He acudido a usted por diversas razones. La más importante es que a usted le interesa Marte. Además, tengo en cuenta su profesión, ya que el resultado de mi empresa ha de ser recogido por un hábil escritor y no cabe la menor duda respecto a su experiencia literaria. Me he tomado la libertad de realizar una investigación minuciosa sobre usted, y lo que deseo es que usted se encargue de recoger y publicar los mensajes que yo le remita, y, al mismo tiempo, que administre mis bienes durante mi ausencia. Acepto gustoso lo primero, pero tengo mis dudas respecto a aceptar la responsabilidad que implica su última proposición. Observé. Ya he organizado una junta que le ayudará en todo, repuso en términos que no admitían réplica, pues era un hombre que saltaba por encima de todos los obstáculos, como si no existieran. En cuanto a la remuneración, usted mismo puede fijar la que le parezca pertinente. Hizo un gesto de protesta con la mano. Será para mí un motivo de halago y me interesa mucho. No necesito remuneración alguna. Esta tarea puede acapararle gran parte del tiempo de que dispone, terció Ralph. Y su tiempo es muy valioso. Precisamente por esto, asintió Napier. Mr. Rothmund y yo arreglaremos los detalles financieros de este asunto con su permiso. De acuerdo. Detesto todo lo que se refiere a discutir cuestiones de interés. Ahora volvamos al extremo más importante de nuestro asunto. ¿Qué le parece en conjunto mi proyecto? Marte se halla muy lejos de la Tierra, sugerí. En cambio, Venus se encuentra a unos 10 millones de millas más cerca, y 1 millón de millas es una distancia respetable. Así es, y me hubiera gustado ir a Venus, repuso. Envuelto, como se halla, en una espesa capa de nubes, su superficie resulta eternamente invisible a los ojos humanos y se me ofrece como un misterio que intriga mi imaginación. Pero recientes investigaciones científicas en el mundo de la astronomía han determinado que las condiciones climatológicas de ese planeta rechazan toda posibilidad de que pueda alentar ninguna manifestación de la vida peculiar de la Tierra. Se ha llegado a la conclusión, según algunos astrónomos, de que, con relación al Sol, desde la era de su prístina fluidez, siempre ofrece la misma cara, como ocurre con la Luna respecto a la Tierra. De ocurrir eso, el calor extremo de un hemisferio y el frío exagerado del otro harían imposible la existencia de vida humana. Y aunque la opinión de Sir James Gibbs se viera confirmada por los hechos, cada uno de sus días y de sus noches serían mucho más largos que los de la Tierra. Las noches transcurrirían a una temperatura de 13 grados bajo cero, Fahrenheit, y los largos días a una temperatura alta en proporción. Incluso en tales condiciones podría haber surgido la vida, observé. Los hombres subsisten lo mismo con los calores ecuatoriales que con los fríos árticos. Pero no sin oxígeno, replicó Napier. St. John ha calculado que la cantidad de oxígeno que hay sobre la capa de nubes es menor en un 10% que la de la Tierra. Después de todo, es natural que nos inclinemos ante la opinión autorizada de personalidades como Sir James Gibbs, que dice, de acuerdo con lo que pueden valer los experimentos, estos nos inclinan a afirmar que Venus, el único planeta del sistema solar, aparte de Marte y de la Tierra, en los que la vida puede existir, no posee vegetación alguna ni oxígeno que pueda servir de soporte a formas vitales elevadas. Esta afirmación hace que solo pueda pensar en explorar Marte. Discutí con Napier sus planes hasta que llegó la noche, y por la mañana temprano salió para Guadalupe utilizando su anfibio Sikorsky.
Desde entonces no he vuelto a verlo, al menos en persona, aunque, por medio de la telepatía, he podido comunicarme continuamente con él y lo he visto sumido en medio de los más extraños parajes que nunca un fotógrafo pudo captar. De este modo, soy el medium a través del cual las extraordinarias aventuras de Carson Napier han podido ser conocidas en la Tierra. Pero no solo soy eso, sino una especie de mecanógrafo o de dictáfono que recoge la historia que se relata a continuación. Capítulo 2. Hacia Marte. Cuando llegué con mi aparato a aquel lugar abrigado de la desolada costa de Guadalupe, unas cuantas horas después de haber partido de Tarzana, el pequeño vapor mexicano que había adquirido para transportar mis hombres, y los materiales y suministros, se balanceaba suavemente, anclado en el Puertec Ito, mientras en tierra firme, esperando mi llegada, había unos grupos de operarios, mecánicos y ayudantes que habían trabajado lealmente durante unos meses para el acontecimiento que iba a tener efecto aquel día. Entre todos, destacaba por su estatura Jimmy Wells, el único norteamericano que trabajaba para nosotros. Conduje el hidroavión a la costa y lo amarré a una boya, mientras mis hombres echaban un bote al agua para venir a buscarme. Había estado ausente menos de una semana y la mayor parte del tiempo lo había pasado en Guaymas en espera de la carta que tenía que recibir, pero me acogieron todos con tan exuberantes pruebas de afecto que cualquiera me hubiera tomado por un hermano de cada uno de ellos, tenido por muerto y luego resucitado. Tan desoladas y tristes parecen aquellas costas solitarias a los que han de quedarse en ellas, aunque sea únicamente durante un breve intervalo, sin contacto con el continente. ¿Acaso lo caluroso de su recepción era motivado por un deseo de ocultar sus propios sentimientos? Durante algunos meses habíamos convivido constantemente, forjándose entre nosotros una férvida amistad, y aquella noche debíamos separarnos con escasas probabilidades de volver a vernos. Aquel iba a ser mi último día en la Tierra. Después, yo estaría para ellos tan muerto como si mi cuerpo quedase enterrado a 3 pies de profundidad. Es posible que mis propios sentimientos influyeran en los suyos, pues debo confesar que presentía que aquellos instantes iban a ser los más embarazosos de mi aventura. He estado en contacto con gente de muchos países, pero no recuerdo ninguna con cualidades más laudables que los mexicanos no contaminados por el contacto con la intolerancia y el mercantilismo de los norteamericanos. Y luego, ahí estaba Jimmy Wells. Sería como si hubiera de separarme de un hermano. Al despedirnos, hacía bastantes meses que venía suplicándome que le dejara acompañarme y sabía que continuaría pidiéndomelo hasta el último instante, pero yo no podía arriesgar otra vida humana innecesariamente. Subimos todos a los camiones que habíamos venido utilizando para transportar suministros y materiales desde la costa al campo de trabajo, situado a algunas millas en el interior del país, y comenzamos a avanzar por el camino que nosotros mismos habíamos trazado hasta llegar a la pequeña meseta donde descansaba el gigantesco torpedo aéreo sobre su pista, de 1 milla de largo. Todo está listo, dijo Jimmy. Esta mañana hemos ultimado los últimos detalles. Las franjas de la pista han sido inspeccionadas al menos por 1 docena de operarios. Los rodillos están bien engrasados. Hemos recorrido una y otra vez la pista con el pesado armatoste y 3 veces con el camión, para ultimar la carga. 3 de nosotros hemos compulsado aisladamente la lista de artículos y objetos del equipo y se ha hecho todo lo preciso, excepto encender los cohetes del aparato. Ahora, ya podemos partir. Me va a llevar con usted, ¿no es cierto, Carr? Hizo un gesto negativo. No insista, Jimmy, por favor, le rogué. Tengo perfecto derecho a poner en peligro mi vida, pero no la de usted, así es que reprima sus deseos. No obstante, voy a hacer algo por usted. En prueba de mi reconocimiento por la ayuda que me ha prestado y sus demostraciones de adhesión, le voy a regalar mi hidroavión para que me recuerde siempre. Mostróse agradecido, desde luego, pero no pudo ocultar su desencanto al ver que yo no le permitía acompañarme y comparé con tristeza el radio de acción del Sikorsky y el del Armatoste, nombre con el que había bautizado cariñosamente el gran torpedo cohete que al cabo de pocas horas debía transportarme hacia el infinito. Un espacio de 35 millones de millas, murmuró con tristeza. Y Marte como objetivo. Sí, y con el riesgo de estrellarme contra la meta objetivo. El trazado de la pista sobre la que debía deslizarse el torpedo había sido objeto de 1 año de minuciosos cálculos y consultas. Se había determinado asimismo el día preciso de la partida y el punto exacto en que se elevaría Marte en el horizonte la noche prefijada. Igualmente se determinó la hora de partir. Fue preciso tener en cuenta la rotación de la Tierra y la atracción de los cuerpos celestes más cercanos. La pista quedó trazada de acuerdo con el resultado de todos estos cálculos y se construyó con una ligera inclinación en los primeros 3/4 de milla, para formar luego un ángulo de 2,5 grados de su horizontal, aproximadamente. Se calculó que una velocidad de 4,5 millas por segundo sería suficiente para neutralizar los efectos de la gravedad. A fin de vencerla debía alcanzar yo una velocidad de 6,93 millas por segundo, y para cubrir cualquier eventualidad,
Había dotado al torpedo de la posibilidad de cubrir una marcha de 7 millas por segundo en la primera etapa y me proponía aumentarla a 10 millas por segundo al traspasar la atmósfera. Era terrestre. La velocidad que pudiera alcanzar en el espacio era problemática, pero yo había calculado que no variaría mucho de la alcanzada al abandonar la atmósfera de la Tierra hasta caer bajo la influencia de la gravitación del planeta Marte. También me había preocupado de fijar la hora exacta de mi partida. La calculé una y otra vez, pero existían tantos factores que juzgué conveniente someter mis cálculos al criterio de un célebre físico y de un astrónomo no menos conocido. Su opinión coincidió completamente con la mía. El torpedo debía partir en su viaje a Marte poco antes de que el rojo planeta apareciera en el este. La trayectoria debía formar constantemente un arco aplanado que al principio se vería influido considerablemente por la atracción de la Tierra que iría decreciendo en proporción inversa al cuadrado de la distancia obtenida. Como el torpedo abandonaría la superficie terrestre en curva tangente, la partida debía ser sincronizada con exactitud, a fin de que al dejar de sufrir la atracción terrestre su parte frontal se dirigiese a Marte. En el papel, estas cifras resultaban muy alentadoras, pero a medida que se iba acercando la hora de mi marcha he de confesar que tuve el repentino presentimiento de que eran meras elucubraciones teóricas y me sentí sobrecogido por la temeraria noción de mi aventura. Hubo un instante en que casi me aterré. El enorme torpedo con sus 60 toneladas, descansaba ahí, en el extremo de la pista, y se me apareció como un horrible sarcófago, como mi propia tumba, en la que me vería pronto estrellado contra la Tierra, o sumido en las profundidades del Pacífico, o lanzado al espacio infinito para vagar errabundo. Tuve miedo, lo admito, pero no era tanto el miedo a la muerte como la impresión que me causaba la idea de verme enfrentado con las formidables fuerzas cósmicas. Esto último era lo que más me enervaba. Entonces Jimmy me habló: hagamos la última inspección, antes de la partida. Al conjuro de aquellas palabras tranquilas y naturales, se desvanecieron mis inquietudes. Volví a ser yo mismo. Examinamos juntos la cabina en la que se hallaban los aparatos de control, el cómodo camarote con su mesa y su silla, con el material de escritorio y una selección de libros. Debajo de la cabina había una pequeña cocina y más abajo una despensa provista de alimentos en conserva y deshidratados en cantidad suficiente para un año. Detrás se veía una estancia para las baterías eléctricas destinadas a la iluminación, calefacción y cocina, una dinamo y un motor de gas. El departamento de la parte de popa estaba lleno de cohetes, y ahí se encontraba también el intrincado mecanismo que los ponía en contacto con las piezas de control colocadas en la cabina. Más allá de la cabina principal, existía otro departamento en el que se conservaba el agua y los tanques de oxígeno a la vez que un sinfín de cosas necesarias para mi comodidad. No es necesario decir que todo estaba firmemente sujeto para prevenir la terrible y repentina sacudida que debía acompañar al arranque. Una vez en el espacio, no esperaba percibir ninguna noción de movimiento, pero la partida había de ser manifiestamente violenta. A fin de aminorar en lo posible el golpe del arranque, el vehículo aéreo consistía en un doble torpedo, uno pequeño dentro del otro mayor. El primero, mucho más corto que el último, estaba formado por diversas secciones, cada una de las cuales incluía uno de los compartimientos ya descritos. Entre el casco interior y el exterior y entre cada compartimiento se había instalado un sistema de amortiguador hidráulico, muy ingenioso, que tenía como misión aminorar, en más o menos grado, la inercia del torpedo interior, en el instante del arranque. Yo confiaba en que su funcionamiento sería perfecto. Además de estas medidas de precaución contra los peligros del arranque, el asiento en que me había de acomodar delante de los mecanismos de control, no solo estaba bien mullido, sino fuertemente sujeto a una regia armadura también provista de amortiguadores. Se habían previsto también las ligaduras necesarias para mantenerse seguro en la silla al recibir el golpe inicial de la marcha. Nada se había olvidado que fuera esencial para mi seguridad. De mi seguridad dependía el éxito de mi empresa. Después de haber realizado la inspección final del interior, Jimmy y yo nos encaramamos a la parte alta del torpedo a fin de inspeccionar por última vez el sistema de paracaídas, con los que esperaba conseguir aminorar la velocidad del aparato al entrar en la atmósfera de Marte y que me permitirían utilizar mi propio paracaídas para saltar a tiempo. El equipo de paracaídas estaba instalado en una serie de compartimientos, a todo lo largo del torpedo. A fin de explicarlo más claramente, diré que era una serie continua de baterías de paracaídas, constituida cada una por un número determinado de ellos, de diámetro progresivamente mayor, hasta llegar al que estaba más alto, que era el más pequeño. Cada batería estaba en un compartimiento separado y cada compartimiento se hallaba cubierto por una escotilla individual que podía abrirse a voluntad del operador desde los controles de la cabina. Cada uno de estos paracaídas estaba sujeto al torpedo por sendos cables. Juzgaba yo que por lo menos la mitad de ellos quedarían destrozados al aminorar la velocidad del vehículo, pero permitirían a los otros retardarla hasta el momento en que yo abriera las portezuelas y saltase con mi propio paracaídas y mi depósito de oxígeno.
El momento de la partida se iba acercando. Jim y yo bajamos a tierra y tuvimos que enfrentarnos con el momento más difícil, decir adiós a aquellos fieles amigos y colaboradores. No hablamos mucho. Estábamos demasiado emocionados y ninguno de los presentes tenía los ojos secos. Sin excepción alguna, ninguno de los trabajadores mexicanos podía comprender por qué la punta del torpedo no señalaba recto hacia arriba, si mi intención era ir a Marte. Nada podía convencerles de que no iba a ascender a corta distancia, lo que implicaría sumirme en el Pacífico. Todo esto sí conseguía partir, cosa que más de uno dudaba. Nos estrechamos las manos y luego subí por la escalerilla adosada a un costado del torpedo y entré en el aparato. Al cerrar la puerta del casco exterior, vi como mis amigos se agolpaban en los camiones y se alejaban, ya que yo había dispuesto que nadie permaneciera a una distancia inferior a 1 milla del torpedo cohete cuando ya arrancase, por temor a la terrible explosión que se produciría al arrancar. Después de asegurar la portezuela exterior con los grandes cerrojos, cerré la puerta por dentro y la ajusté debidamente. A continuación me senté ante los aparatos de control y sujeté las correas que me retenían al asiento. Consulté el reloj. Faltaban 9 minutos para la hora cero. Al cabo de 9 minutos me vería lanzado al vacío o en 9 minutos habría muerto. Si las cosas no se desarrollaban bien, el desastre se produciría en una fracción de segundo, apenas tocase yo el control de disparo. 7 minutos. Tenía la garganta seca, apergaminada, y sentí deseos de beber agua, pero no había tiempo. 4 minutos. 35 millones de millas son muchas millas y, no obstante, confiaba poderlas cubrir en 40 o 45 días. 2 minutos. Inspeccioné el contador de oxígeno y abrí la válvula un poquito más. 1 minuto. Pensé en mi madre y me pasó por la mente la idea de si estaría vagando por el espacio y esperándome. 30 segundos. Mi mano se apoyó en el mecanismo de control. 15 segundos. 10, 5, 4, 3, 2, 1. Di vuelta a la manivela. Siguió un estruendo terrible. El torpedo saltó hacia adelante. Había partido. Comprendí que la primera parte de mi aventura había salido bien. Miré a través del cristal de la ventanilla que estaba a mi lado en el instante en que partía el torpedo. Pero fue tan terrible la velocidad inicial que solo divisé la mancha confusa del paisaje. Me estremecí de alegría por la soltura y perfección con que se había producido la salida, aunque he de confesar que no dejaba de sorprenderme la extraña sensación que percibí en la cabina. Era como si una mano gigante me apretara contra mi mullido asiento, pero esta sensación pasó enseguida y luego no noté nada, salvo lo natural de una persona sentada en un confortable gabinete, en tierra firme. Transcurridos los primeros segundos, después de pasar la atmósfera terrestre, ya no percibí nada más. Había hecho todo lo que estaba en mi mano hacer y ahora el resto dependía de las incidencias, del capricho del destino. Desaté las correas que me sujetaban al asiento y me moví en la cabina para mirar a través de las diversas ventanillas que había a cada lado, igual que en la quilla y en la parte alta del torpedo. El espacio era una inmensa mancha negra, vacía y despunteada de lucecitas. Yo no podía ver la Tierra, ya que se hallaba exactamente a la proa. A lo lejos se divisaba Marte. Parecía que todo iba bien. Di la luz eléctrica, me senté ante la mesa y escribí mi primer informe en el libro de viaje. Luego hice algunos cálculos de tiempo y distancias. Según mis previsiones, al cabo de unas 3 horas de haber partido, el torpedo avanzaría casi directamente hacia Marte. De vez en cuando, hacía observaciones a través del periscopio telescópico montado sobre la parte superior del casco del torpedo, pero los resultados no fueron de completamente tranquilizadores. Al cabo de 2 horas, Marte seguía desviado. La trayectoria en forma de arco no se cerraba como debía. Comencé a inquietarme. ¿Qué pasaba? ¿Dónde estaría el error de nuestros cálculos? Abandoné el periscopio y miré a través de la ventanilla principal que se hallaba en la quilla. Abajo estaba la luna. Era un espectáculo maravilloso verla en aquel espacio claro y vacío, a una distancia de 72.000 millas menos de lo que la había visto hasta entonces y sin ninguna atmósfera terrestre que disminuyera su visibilidad. Tycho, Platón y Copérnico se destacaban con acusado relieve sobre el descarado disco del gran satélite, acentuando por el contraste las sombras del Mare Serenitatis y Mare Tranquillitatis. Los ásperos picos de la Penilo de Altai se revelaban con una claridad como nunca los había visto con el más potente telescopio. Sentíame excitado, pero también disgustado. 3 horas más tarde me hallaba a menos de 59.000 millas de la Luna. Lo que era poco antes una visión espléndida se había convertido en un espectáculo indescriptible por lo maravilloso, pero mis inquietudes me dominaban sobremanera. A través del periscopio vi cómo la trayectoria de mi marcha cruzaba sobre el plano de Marte y se hundía debajo de él. Por eso comprendí que nunca podría alcanzar mi objetivo. Traté de eludir el pensamiento del terrible destino que tenía ante mí, y, en cambio,
Procuré averiguar el error que había causado aquel desastre. Me pasé una hora compulsando cálculos diversos, pero nada descubrí que pudiera esclarecer la causa de mis inquietudes. Luego apagué las luces y me puse a mirar a través de las ventanas de la quilla a fin de poder divisar mejor la luna. Había desaparecido. Me dirigí entonces al ventano lateral de la cabina con el propósito de observar el vacío espacio por uno de los cristales circulares. Me sentí repentinamente aterrado. Parecía como si junto al cristal hubiera surgido un mundo enorme. Era la luna, que se hallaba a menos de 23.000 millas de distancia y yo avanzaba hacia ella a una marcha de 36.000 millas por hora. Salté hacia el periscopio y en breves segundos realicé un cálculo mental que hubiera constituido una verdadera marca. Observé la desviación sufrida en dirección a la luna siguiéndola por medio del periscopio y computé la distancia hasta la luna y la velocidad del torpedo, llegando a la conclusión de que había pocas probabilidades de sufrir una colisión contra el astro. Lo único que me cabía temer era un encuentro directo y casual, pues la velocidad que llevaba el aparato era tan grande que la atracción de la luna no conseguiría atraparlo, solo con que pasáramos a pocos pies de ella. Desde luego resultaba indudable que evitaríamos la colisión si pasábamos a algunos pies de distancia, pero también resultaba evidente que había ejercido manifiesta influencia en mi vuelo y con tal criterio surgió la réplica al problema que tanto me había desconcertado. Acudió a mi mente la anécdota del libro mejor impreso. Se venía afirmando que no se había publicado nunca libro alguno que no contuviera algún error. Un conocido editor decidió publicar un libro así. Las pruebas de galenadas fueron leídas una y otra vez por una docena de expertos y las de impresión sufrieron el mismo examen cuidadoso. Al fin, la obra maestra quedó lista para entrar en máquina. Sin ningún error. Fue impresa, encuadernada y lanzada al público, y entonces se descubrió que en el título de la portada se había equivocado una letra. Nosotros, con todos nuestros cuidadosos cálculos, con todos nuestros repasos y más repasos, habíamos omitido un factor obvio, no tuvimos en cuenta la luna. Que se explique tal negligencia a quien pueda. A mí me es imposible. Era lo mismo que si el mejor equipo deportivo hubiese perdido contra otro muy inferior. Fue un grave desliz que tuvimos. Aún no podía calcular cuáles serían sus consecuencias. Me limité a sentarme ante el periscopio para observar la luna cada vez más cerca. Según me iba aproximando ofrecía ante mis ojos la perspectiva más espléndida que había presenciado. Cada montaña, cada pico y cada cráter se presentaba con los más claros detalles. Hasta las cumbres más elevadas, de 25.000 pies, eran visibles, aunque bien pudiera ser que en todo ello jugara un gran papel la ilusión, ya que yo contemplaba la esfera desde arriba, y el satélite estaba abajo. De pronto me di cuenta de que la gran esfera comenzaba a huir del campo visual del periscopio y exhalé un suspiro de alivio. No iba a estrellarme, sino que pasaría de largo. Volví entonces al ventano. Ahora la luna aparecía un poco a la izquierda. Ya no era simplemente una gran esfera, era un verdadero mundo al alcance de mis ojos. Destacando sobre el negro horizonte, divisé unos titánicos picos y debajo de mí se abrían unos vastos cráteres. Me encontraba a solas con Dios contemplando aquel mundo horripilante. Mi paso por la luna requería poco más de 4 minutos. Lo calculé cuidadosamente por si tenía que aminorar la velocidad. No podría decir exactamente lo cerca que llegué de ella. Tal vez 5.000 pies sobre los picos más altos, pero ya era una proximidad respetable. La influencia ejercida por la gravitación de la luna había alterado definitivamente mi ruta, pero debido a la velocidad del torpedo se consiguió eludir sus garras. Ahora nos alejábamos. ¿A dónde íbamos? La estrella más cercana, Alfa, del Centauro, se hallaba a 25 billones y medio de millas de la Tierra. Hay que escribir la cifra para darse cuenta. 25.500.000.000.000 millas. Pero en el fondo se trataba de una distancia nimia, aunque, desde luego, no cabía esperar que hiciese una visita a Alfa Centauro, con un escenario tan inmenso ante mis ojos y tantos lugares a donde acudir. Ancho era el ámbito en que podía moverme, ya que la ciencia ha calculado el diámetro del espacio en 84.000 millones de años luz. Y si uno piensa que la luz recorre 186.000 millas por segundo, resulta evidente que el cálculo es capaz de satisfacer las apetencias del más consumado trotamundos. No obstante, poco me importaban a mí aquellos problemas de distancia en tales momentos, ya que solo tenía alimentos y agua para un año. Durante este lapso de tiempo el aerovehículo podría recorrer poco más de 315 millones de millas. Y si conseguía llegar a Alfa Centauro no despertaría grandemente mi interés, puesto que haría unos 80.000 años que yo me habría muerto. Así es la inmensidad del universo. Durante las 24 horas que siguieron, la ruta de la nave aérea siguió casi paralelamente la de la Luna alrededor de la Tierra. No solo había desviado la atracción de la Luna en nuestro curso, sino que ahora parecía evidente que la Tierra nos había atrapado y tal vez nos viéramos condenados a vagar eternamente a su alrededor, como un segundo y diminuto satélite. Desde luego,
A mí no me hacía ninguna gracia convertirme en una minúscula luna, tan minúscula que ni el más potente telescopio sería capaz de descubrirla. El siguiente mes fue de dura prueba en mi vida. Resulta pedante mencionar la vida de uno en medio de unas fuerzas cósmicas tan gigantescas como las que me envolvían, pero solo tenemos una vida y yo estimo la mía. Por esto, cuanto más cercano se me presentaba el instante de perderla, más la amaba. Al acabar el segundo día pareció evidente que habíamos conseguido eludir la influencia de la Tierra. No puedo decir que este descubrimiento me llenase de alegría. Mi plan de visitar Marte se había desvanecido y me hubiera agradado volver a la Tierra. Si hubiese conseguido arribar a salvo a Marte, habría podido ciertamente volver a la Tierra. Pero existía otra razón para sentir este deseo, una razón que se erguía ante mí como un fantasma amenazante: el Sol. Ahora avanzábamos en línea recta hacia el Sol y una vez cayéramos bajo el garfio de aquel horrible poder, nada podría cambiar mi destino. Estaría condenado a perecer. Durante 3 meses tendría que estar esperando el fin inevitable hasta sumirme, por último, en aquel horno ingente. La palabra horno resulta inadecuada si se quiere sugerir el calor solar, el cual se ha estimado entre 30 y 60 millones de grados en el centro, factor este último que en poco podía afectarme, pues no pretendía llegar al centro del astro. Sucedíanse los días, mejor podría decirse las largas noches, puesto que no existían más días que los cómputos de tiempo que yo anotaba al correr de las horas. Leía mucho, pero no escribía nada en el cuaderno de viaje. ¿Para qué iba a hacerlo, si lo que escribiese estaba condenado a hundirse pronto en el sol y a consumirse? En la cocina ensayé toda clase de combinaciones culinarias poniendo a prueba mi fantasía. Comía mucho, lo que me ayudaba a matar el tiempo y disfrutaba con mis condimentos. Habían transcurrido 30 días y atisbaba yo el espacio cuando divisé un radiante resplandor a la derecha de nuestra ruta, pero he de confesar que no estaba de humor para deleitarme con tal espectáculo. Al cabo de 60 días me encontraría en el sol. Y mucho antes, el creciente calor me habría destruido. El final de mi aventura se acercaba por momentos.